Me di cuenta de que mi hermana estaba acosando a mi esposo en la boda de nuestra hermana mayor, así que lo seguí y la vi intentando aprovecharse de su estado de confusión para acercarse demasiado a él. Mi esposo tiene 31 años y yo 29 años, llegamos a la boda de mi hermana mayor Rachel sin sospechar que algo fuera de lo común pudiera suceder. Estábamos emocionados por estar ahí, celebrando con la familia, disfrutando de la comida, las bebidas y el baile. Rachel había planeado su boda durante más de un año y cada detalle estaba perfecto. Pero entonces noté a Charlotte, mi hermana menor de 26 años, y ella no parecía estar disfrutando. Charlotte nunca había sido de las que pasan desapercibidas en los eventos familiares, normalmente era el centro de atención, un poco una persona que buscaba llamar la atención, la que hacía comentarios sarcásticos sobre la decoración, criticaba los atuendos de la gente o encontraba una manera de generar drama innecesario. Pero esa noche estaba callada. No estaba bebiendo, no estaba bailando, ni conversando con los familiares. En lugar de eso estaba observando a mi esposo. No era algo casual. Lo habría ignorado si solo hubiera sido una que otra mirada, pero sus ojos no se apartaban de él. Cada vez que él se movía, ella también lo hacía. Si él iba al bar, ella se acercaba, quedándose justo dentro de su alcance. Si él reía por algo, ella lo miraba con una intensidad que me ponía los pelos de punta. Al principio pensé que me lo estaba imaginando. Tal vez estaba sobreanalizando, tal vez solo estaba siendo paranoica. Charlotte siempre había sido complicada, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Así que decidí hacer una prueba. Me acerqué a mi esposo y le sugerí que saliera a tomar aire fresco, no porque quisiera atrapar a Charlotte, sino porque realmente necesitaba saber si me lo estaba imaginando. Ella no lo siguió. Durante 30 minutos permaneció dentro charlando con diferentes invitados. Me sentí ridícula por haber sospechado algo. Tal vez había malinterpretado la situación, tal vez Charlotte no tenía ningún interés en mi esposo. En ese momento bajé la guardia y ese fue mi error. Charlotte se movió con calma a través del salón con una expresión neutral mientras se acercaba a mi esposo. La observé mientras se le acercaba con un trago en la mano. Sonrió, le dijo algo y se lo entregó. Nunca la vi drogarlo, nunca vi que sacara un frasco ni que mezclara nada en su vaso. No había señal obvia de que algo estuviera mal, pero 10 minutos después empecé a notar los primeros signos de que algo no estaba bien. La postura de mi esposo cambió y sus movimientos se volvieron más lentos. Estaba en medio de una conversación con un pariente cuando empezó a balbucear ligeramente. Fue algo sutil al principio, solo un leve cambio en la forma en cómo hablaba, pero luego comenzó a tambalear. Supe inmediatamente que algo no estaba bien. Note que Charlotte se acercó al instante. Extendió la mano para sostener su brazo para estabilizarlo. Ella se inclinó, susurró algo y vi cómo la sentía lentamente, como si no tuviera control de sí mismo. Luego empezó a guiarlo fuera de la fiesta y yo lo seguí. No lo sacó del salón como alguien que intenta cometer un delito, no lo arrastró ni lo forzó. En lugar de eso pretendió ayudarlo, actuando como una cuñada preocupada, asegurándose de que estuviera bien. Pero yo sabía que no era así. Sus pasos eran irregulares, su cabeza se inclinaba ligeramente hacia adelante como si le costara mantenerse en pie. Estaba confundido, demasiado aturdido para darse cuenta de lo que estaba pasando. Charlotte se mantuvo cerca, su mano sujetando su brazo mientras susurraba algo más en su oído. Luego señaló hacia un pasillo que conducía a la parte trasera del lugar. Mi esposo se apoyó en la pared intentando estabilizarse. Charlotte señaló una puerta, era una sala de almacenamiento utilizada para los suministros de catering. Ella la abrió y lo vio dentro. La puerta se cerró detrás de ellos. Yo esperé un rato, mi corazón estaba latiendo con fuerza en el pecho. Al principio hubo silencio, luego lo escuché ligeramente sus voces. Reconocí la voz de mi esposo, pero no era normal. Sus palabras no eran claras y apenas coherentes. La voz de Charlotte era más baja con un tono calmado, demasiado calmado. Era el tipo de tono que alguien usa para convencer a otra persona cuando intenta que haga lo que ellos quieren. Luego escuché un ruido como de tela moviéndose y después un suave gemido. El pánico me invadió, me lancé hacia la puerta y la empujé para abrirla. Lo que vi me hirvió la sangre. Charlotte estaba encima de él, sentada en su regazo mientras él estaba sentado a una silla. Sus brazos estaban flojos a los costados, su cabeza se movía ligeramente y su expresión era vacía y desorientada. Note que su cinturón estaba desabrochado y sus manos estaban sobre él. Por un momento no pude moverme. El puro horror de lo que estaba viendo me paralizó. Luego la rabia tomó control de mí. Me lancé hacia Charlotte y la aparté de él. Ella gritó al caer al suelo tratando de arrastrarse hacia atrás, pero no me importó. Ese rato yo estaba agarrando a mi esposo, agitándolo, tratando de hacer que respondiera.
Su cuerpo se movió ligeramente, sus pupilas estaban dilatadas, ese mismo instante grité pidiendo ayuda. Todo después de eso fue un caos. El personal de la boda corrió hacia donde estaban gritando, Charlotte intentó correr, pero la seguridad la atrapó antes de que llegara a la salida. Luego Rachel, mi hermana mayor, apareció de repente horrorizada, exigiendo saber qué estaba pasando. Yo temblaba tanto que apenas podía decir algo. Luego recuerdo que llegó la policía y Charlotte fue arrestada. En la boda de nuestra hermana. Me estoy volviendo loca y tengo miedo. Necesitaba desahogarme. Quiero disculparme por lo vaga que fue mi publicación anterior. Estaba escribiendo rápidamente, intentando sacar todo lo que sentía y me doy cuenta de que no incluí muchos detalles. No esperaba que tantas personas lo vieran y mucho menos que tuviera tantas preguntas. Como muchos de ustedes querían más contexto y actualizaciones, he añadido una actualización a esta publicación donde aclaro lo que sucedió después y cómo están las cosas ahora. Para aclarar una gran pregunta, sí, vi todo lo que sucedió, pero no porque me quedara parada mirando. Estaba completamente ocupada cuidando a mi hermana mayor y mi esposo lo sabía. Por eso toda esta situación me tomó por sorpresa. Y no, nadie vio esto venir. Ni una sola persona. Espero que esto aclare algunas dudas. Los detalles adicionales están en la actualización que he añadido a continuación. Actualización 1. Charlotte fue sacada de la boda esposada, pero el daño que causó perduró mucho después de que se fue. La celebración se terminó. Rachel estaba llorando, los invitados susurraban y toda la sala estaba llena de una mezcla de shock, asco e incredulidad. La mitad de las personas ya se había ido y la otra mitad estaba parada, sin saber si debían quedarse. La policía comenzó a interrogar a todos tratando de reconstruir lo sucedido. Algunos del personal de la boda reportaron haber visto a Charlotte llevándose a mi esposo, pero en ese momento nadie pensó en ello. Mis manos temblaban mientras intentaba explicar lo que había visto. Mientras tanto mi esposo estaba casi inconsciente, sin poder responder ninguna pregunta. Los paramédicos llegaron y confirmaron que lo habían drogado. No perdieron tiempo en ponerlo en una camilla y llevarlo al hospital. Quería ir con él, pero aún me estaban interrogando. Les conté todo, cómo Charlotte lo había estado observando toda la noche, cómo le había dado un trago, cómo su comportamiento cambió minutos después y cómo la atrapé en el acto. Me preguntaron si la había visto drogar la bebida y tuve que admitir que no, mi esposo apenas podía mantenerse en pie y Charlotte había estado encima de él, tocándolo de una manera que no dejaba lugar a dudas. Aún así las preguntas seguían. ¿Charlotte tenía antecedentes de comportamientos como este? ¿Había tenido algún conflicto previo con mi esposo? ¿Había notado alguna vez que se comportaba inapropiadamente hacia él? Traté de responder lo mejor que pude, pero mi mente iba a 1000 por hora. Pasé años pensando que Charlotte era solo mi hermana pequeña malcriada. Nunca había considerado que pudiera ser capaz de algo así. Entonces mi madre interrumpió la escena. Antes de que pudiera procesar lo que pasaba, mi madre estaba gritando en mi cara. Me exigió saber por qué estaba arruinando la vida de Charlotte. Estaba histérica, su voz temblaba de rabia llamándome mentirosa frente a todos. Aseguraba que Charlotte nunca haría algo así y que debía ser un malentendido. Intentó decirme que mi esposo debía haber malinterpretado lo que pasaba, que tal vez había bebido demasiado y se confundió. Me quedé de fría. Le conté exactamente lo que había visto y le dije que mi esposo había sido drogado. Que Charlotte había sido atrapada en el acto. Que la policía ya la había arrestado, pero ella se negó a escuchar. Se volvió hacia los oficiales exigiendo que soltaran a Charlotte. Estaba tan fuera de sí que uno de los oficiales tuvo que advertirle que se alejara o la sacarían del lugar, pero no terminó ahí. Se volvió hacia mí, acusándome de estar exagerando, diciéndome que estaba destruyendo nuestra familia. Me desbordó la rabia. Le dije que Charlotte se arruinó la vida a sí misma, literalmente drogó a mi esposo, eso era culpa de ella. No tuvo nada que decir en respuesta. En lugar de eso comenzó a rogarme que arreglara todo esto. ¿Arreglar qué? Mi esposo estaba en una cama de hospital, Charlotte ya había sido arrestada, la boda estaba destruida, y ahora en lugar de reconocer el horror de lo que acababa de pasar, mi madre estaba más preocupada por el futuro de Charlotte que por el hecho de que había sobrepasado los límites con mi esposo. Le dije que se fuera al diablo, luego me fui al hospital. Cuando llegué al hospital mi esposo seguía inconsciente. Los médicos ya le habían hecho pruebas y confirmaron que lo habían drogado con un sedante fuerte. Estaban realizando más pruebas para determinar exactamente qué era, pero los primeros indicios apuntaban a benzodiazepinas. Me senté junto a su cama sosteniendo su mano, esperando a que despertara. Cuando finalmente abrió los ojos estaba aturdido y confundido. Preguntó qué había pasado y tuve que explicárselo.
La forma en cómo cambió su expresión cuando se dio cuenta de lo que había ocurrido me partió el corazón. No recordaba nada después de un cierto punto. Sabía que había estado en la boda, recordaba haber bebido el trago que Charlotte le dio, pero todo lo demás no recordaba. Mientras tanto, Charlotte ya había comenzado a defenderse. Les dijo a la policía y a mi familia que todo había sido un malentendido. Su versión de los hechos era que mi esposo había bebido demasiado y ella solo estaba intentando ayudarlo. Aseguró que yo había entrado en el peor momento y malinterpreté todo. ¿El trago que le dio? Una coincidencia. ¿Cómo estuvo encima de él? Dijo que solo intentaba despertarlo. Quise gritar. Cuando mi esposo estuvo lo suficientemente consciente, la policía vino a tomar su declaración. Confirmó que nunca había consentido nada. Dijo que ni siquiera había bebido mucho esa noche y que lo último que recordaba claramente era a Charlotte dándole el trago. Eso debería haber sido suficiente, pero mis padres no habían terminado. De hecho, intentaron convencerme de que retirara los cargos. Me dijeron que esto iba a arruinar la vida de Charlotte, que iba a destrozar nuestra familia, que cometía un error al llevar esto a la corte. Les dije que no había forma en el mundo de que me echara atrás. Mañana por la mañana Charlotte será formalmente acusada y yo corté todo contacto con mis padres. Actualizaré cuando tenga oportunidad y más información que contar. Actualización 2. Oficialmente odio a mis padres. Nunca pensé que diría esto, pero no hay otra forma de describir cómo me siento. Después de todo lo que Charlotte ha hecho, después de la pesadilla absoluta que nos hizo vivir, ellos siguen apoyándola. No solo emocionalmente sino también financieramente. Charlotte fue liberada bajo fianza y mis padres inmediatamente empezaron a financiar su defensa. Contrataron un abogado para ella alegando que la estaban atacando injustamente. Se negaron a reconocer la verdad que tenían enfrente. Para ellos Charlotte seguía siendo su niña incapaz de hacer algo tan horrible. No importaba que mi esposo estuviera traumatizado, no importaba que tuviéramos pruebas. En sus ojos Charlotte era la víctima, y mi esposo y yo éramos malos. Mientras tanto mi esposo apenas podía recuperarse de lo que le pasó. Los primeros días permaneció en silencio, se sentaba en el sofá mirando al vacío, incapaz de procesar cómo alguien en quien confiábamos podía traicionarnos de esta manera. Apenas comía, apenas hablaba. Por la noche se despertaba temblando, empapado en sudor, luchando por respirar. Hice todo lo posible por consolarlo, pero nada de lo que decía podía borrar lo que había sucedido. Odiaba a Charlotte por lo que le había hecho y odiaba a mis padres por apoyarla en todo esto. Además descubrí información preocupante. El informe toxicológico mostró niveles altos de benzodiazepinas en su sistema, como mencioné en mi publicación anterior. La cantidad era suficiente para sedarlo, dejarlo desorientado y vulnerable. Era una prueba de que Charlotte había planeado esto. Fue entonces cuando la policía consiguió una orden para registrar el apartamento de Charlotte. Pensé que estaba preparada para lo que pudieran encontrar, pensé que nada podría sorprenderme más, pero me equivoqué. Charlotte había estado siguiendo a mi esposo durante meses. Dentro de su apartamento encontraron cientos de fotos de él. Algunas fueron tomadas fuera de nuestra casa, otras cerca de su lugar de trabajo. Algunas eran fotos de primer plano de él haciendo cosas completamente normales, saliendo de su coche, entrando a una tienda, sentado en una cafetería, sin saber que lo estaban observando. Me dio escalofríos, pero las fotos eran solo el comienzo. También encontraron cuadernos. Docenas de ellos. Llenos de escritos perturbadores y obsesivos. Páginas tras páginas de sus delirios sobre mi esposo. Como ellos estaban destinados a estar juntos, como ella era la única que realmente lo entendía. Fantasías sobre escenarios donde terminarían a solas. Algunas de las páginas eran como cartas de amor, otras eran más siniestras, detallando cómo creía que yo estaba interponiéndome en su felicidad. Realmente creía que de alguna manera ella lo tendría. Y luego encontraron algo aún peor. Muy escondido en su habitación había una reserva de drogas, botellas de sedantes, exactamente los mismos que le detectaron a mi esposo. No había forma de que pudiera justificar eso. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. Era innegable que Charlotte había planeado esto. Había estado planeándolo durante meses. Me sentí enferma, no podía dejar de pensar en todas las veces que estuvo en nuestra casa, sonriendo, fingiendo ser mi hermana, mientras secretamente observaba a mi esposo como si fuera su propiedad. Había estado esperando el momento perfecto para atacar. Después de que la policía terminó su registro, pensé que mis padres finalmente verían la verdad. Pensé que entenderían que Charlotte no era la víctima aquí, pero subestimé su devoción ciega hacia ella. Se negaron a creer las pruebas.
Descartaron las fotos, descartaron los cuadernos, descartaron las drogas y lo llamaron todo un malentendido. Ella solo está pasando por un mal momento, dijo mi madre. No está bien, no quería hacerle daño. Estás siendo incriminada, añadió mi padre. No es Charlotte, alguien la está engañando. De hecho, se convencieron de que Charlotte era inocente. No solo estaban en negación, sino que se pusieron en contra de mí. Me dijeron que era cruel por abandonar a mi hermana, me dijeron que tenía que perdonarla. ¿Perdonarla? Ella drogó a mi esposo. Traicionó nuestra confianza. Lo siguió durante meses y, ¿yo debía perdonarla? Mis padres nunca van a estar de mi lado. Nunca me van a elegir, sin importar lo que Charlotte haya hecho, sin importar cuánto daño haya causado. Siempre encontrarán excusas para ella. Yo ya terminé. No voy a perder ni un segundo más tratando de convencerlos. El caso contra Charlotte es sólido. Con los resultados de la prueba de drogas, las fotos, los cuadernos y la reserva de sedantes encontrada en su habitación, la fiscalía tiene más que suficiente para seguir adelante. Ella va a enfrentar las consecuencias de lo que hizo y yo me aseguraré de ello. No dejaré que mis padres me manipulen para que dé un paso atrás, no dejaré que me obliguen a perdonarla. No sé cómo se desarrollarán las cosas, pero una cosa es segura, Charlotte enfrentará todo el peso de la ley, y en lo que respecta a mi relación con mis padres, decidí alejarme de ellos. Para mí ellos ya no existen. Última actualización. Hola a todos, primero que todo me disculpo por no haber dado una actualización antes, pero he estado completamente abrumada y ocupada con el juicio y apoyando a mi esposo. Es difícil encontrar tiempo entre todo eso para escribir, pero aquí está. Probablemente esta será mi última actualización. El arresto de Charlotte fue solo el comienzo. El caso en su contra se armó rápidamente y las pruebas fueron abrumadoras. Su abogada trató de presentarla como una mujer que solo cometió un error por borrachera, pero la investigación contó una historia diferente. Cuando comenzó el juicio, la historia de Charlotte había cambiado varias veces. Primero dijo que mi esposo había estado bebiendo demasiado y que ella solo le estaba ayudando. Luego, cuando el informe toxicológico confirmó que había sido drogado con benzodiazepinas, retrocedió, diciendo que le dio por error la bebida equivocada, pero la fiscalía desmontó sus excusas. Las grabaciones de seguridad del lugar de la boda mostraron a Charlotte alejando deliberadamente a mi esposo cuando él comenzó a mostrar signos de que la droga le estaba haciendo efecto. Testigos, incluyendo al personal de la boda, declararon que ella lo estuvo observando toda la noche y que fue ella quien le sirvió la bebida en el bar. Luego llegaron las pruebas de su apartamento. La cantidad de material de acoso encontrado fue aterrador, fotos de mi esposo tomadas sin su conocimiento, capturas de sus redes sociales, seguimientos de sus ubicaciones, incluso fotos impresas de nosotros juntos, algunas de las cuales fueron alteradas, con mi cara rasgada o cubierta de tinta. Y lo irrefutable, Charlotte tenía un frasco con el mismo sedante en su posesión, no fue un error accidental. Ella lo había planeado. Charlotte no mostró ningún remordimiento real durante el juicio. Cuando no estaba llorando para ganar simpatía, me miraba con odio, como si yo fuera la que le hubiera arruinado la vida. Pero el jurado no se creyó su actuación. Fue condenada por agresión agravada y administración ilegal de una sustancia. La audiencia de sentencia fue brutal. Mi esposo dio una declaración explicando cómo el ataque lo dejó con una ansiedad y depresión grave. Luchaba contra las pesadillas y no podía ir a ningún lado solo sin sentirse paranoico. Yo también hablé, le conté al tribunal sobre el momento en que la vi encima de él, con el cinturón deshecho, su cuerpo apenas respondiendo, como mi propia hermana había intentado destruir mi matrimonio y la vida de mi esposo. Charlotte fue sentenciada a 10 años de prisión. Mis padres estaban furiosos con el veredicto, no por lo que Charlotte hizo, sino por mí, por dar la espalda a la familia. Aunque las pruebas se acumulaban, se negaron a creer que ella fuera culpable. La llamaron enferma mental y dijeron que necesitaba ayuda, no prisión. Me suplicaron que la perdonara, alegando que siempre había tenido problemas con los celos y que yo debería haber sido más comprensiva. En ese momento supe que había terminado con ellos. Les dije que si querían seguir apoyando a Charlotte, podían hacerlo, pero que nunca me verían a mí ni a mi esposo nuevamente. Y así fue. Los bloqueé de todo y seguí adelante. Ya ha pasado más de un año desde que Charlotte fue sentenciada, y finalmente la vida comienza a sentirse normal de nuevo. Mi esposo ha estado yendo a terapia para lidiar con el trauma. Está mejor, pero aún hay días en que lo golpea con fuerza. La idea de que alguien a quien consideraba familia haya traicionado su confianza de manera tan profunda es algo que no sanará de la noche a la mañana. Durante mucho tiempo no podía dormir. Se despertaba en pánico, desorientado, sintiendo que volvía a estar en la boda. Le tomó meses sentirse seguro de nuevo.
En cuanto a mí, he aceptado que mi familia ya no está. Pensé que perderlo sería devastador, pero la verdad es que no los extraño. Ellos eligieron estar del lado de una depredadora. Yo elegí estar al lado de mi esposo y nunca me arrepentiré de esa decisión. Para finalizar con la historia quisiera agradecerles una última vez. Cuando publiqué por primera vez, estaba llena de emociones, enojada, agotada y sinceramente ya harta de todo. Nunca esperé que tanta gente me contactara, me ofreciera su apoyo y me recordara que no estaba equivocada por alejarme de mis padres. He leído muchos de sus comentarios y aunque no pude responder a todos, por favor sepan que aprecio a cada uno de ustedes. Muchos me han preguntado por mi hermana mayor, la que provocó todo este lío con su boda. Olvidé mencionarlo, pero ella estuvo completamente de mi lado desde el momento en que supo la verdad. Ella también cortó la relación con nuestros padres. Ella y su esposo terminaron organizando otra boda, pero esta vez solo fue para ellos dos. Yo no fui, no por drama, sino porque quería estar con mi esposo después de todo lo que pasó. Pero apoyé totalmente su decisión y seguimos siendo cercanas. Una última cosa que quiero mencionar, mi esposo y yo hemos estado trabajando juntos en todo esto y aunque no ha sido fácil, estamos avanzando. La terapia le ha ayudado a procesar lo sucedido y yo estoy haciendo lo mejor posible para apoyarlo. Estamos más fuertes que nunca y si algo positivo salió de toda esta pesadilla es que nos dimos cuenta de lo mucho que nos amamos. En cuanto a mis padres, he aceptado que no puedo cambiarlos. Aún me duele a veces saber que eligieron a Charlotte sobre mí, pero me niego a gastar más energía en personas que se niegan a ver la verdad. La vida finalmente está calmándose y eso es todo lo que podría pedir. Esta es mi última actualización. Ya no miro atrás. Mi esposo y yo nos estamos enfocando en sanar y avanzar con nuestras vidas. Gracias a todos una vez más. Me han ayudado más de lo que piensan.